Bueno, dice así la palabra de Dios, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dice. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y hoy, hermanos, he titulado la meditación, la enseñanza de la palabra, soporta la palabra de exhortación. Empecé a predicar de este libro el año pasado, por este tiempo más o menos, hermanos. Así es que debieron de haber sido tal vez unos 50 mensajes. No sé si el hermano sabe, ¿50? 48, bueno, yo creo que sí van a ser 50. Entonces, dentro de todo esto, hermano, que hemos hablado cosas. Toda la palabra es importante, hermano, pero Dios tiene un tiempo de hablar la palabra. Usted sabe, a veces nosotros, por ejemplo, a usted le ha pasado seguramente que usted va buscando una palabra y usted dice, yo quiero que Dios me consuele hoy. Y usted abre la palabra, pero resulta que Dios no lo consuela, sino que Dios lo reprende. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces la palabra que el Señor nos ha entregado los días domingos, hermano, tiene una razón por qué el Señor nos la ha dado. Entonces el escritor aquí, hermanos, se está despidiendo ya de sus oyentes y les dice, yo les pido que reciban, que aguanten la palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente, solamente 13 capítulos, ¿verdad? Pero esas cartas se leían desde el principio hasta el fin. Aquí no la hemos leído así. Aquí hemos estudiado desde el principio hasta el fin, pero necesitamos hacer memoria de algunas de esas cosas, porque nosotros, usted y yo, a veces hablamos sin pensar lo que decimos, a veces hablamos de más, a veces no hablamos cuando debiéramos, pero cuando Dios habla, siempre tenemos que poner atención. Cuando el Señor dice algo, siempre tenemos nosotros que tomarlo en cuenta, porque no es, hermano, lo que Dios habla no es negociable y Él sabe por qué nos está hablando a nosotros. Viene a mi mente un pasaje, hermano, que está en el libro de Isaías, no recuerdo ahorita en dónde está, pero seguramente alguno de ustedes lo podrá encontrar. El Señor dice, busquen las sendas antiguas, pregunten por ellas, anden por ellas. Pero Dios lo dice, la respuesta del pueblo fue, no andaremos en ellas. No las vamos a buscar y no andaremos en ellas. Y ese fue el consejo de Dios, pero es el anhelo de mi corazón que cada uno de nosotros recibamos la exhortación. Entonces, yo estaba hablando en cierta ocasión con alguien, hermanos, y esa persona me dice, a mí no me gustan las predicaciones, me dijo. Por lo menos él no sé si estaba hablando de aquí, ¿verdad? Pero no asiste aquí, pero esta persona me dice, a mí no me gustan las predicaciones que da el pastor. Y le digo, ¿por qué no te gustan las predicaciones que da el pastor? Porque siempre le tienen a uno que estar diciendo cómo vivir, cómo comportarse, lo que uno tiene que hacer, lo que uno no tiene que hacer. Y a mí no me gusta eso. Entonces, mire, hermano, si usted ha estudiado la Biblia, si usted se ha sentado honestamente a estudiar la Escritura, desde el principio la Biblia trata de sus temas. Desde Adán y Eva, Dios crea al hombre y luego lo pone en el huerto de Edén y le dice, este es tu trabajo. O sea, no le dio elección, le dijo, lo puso ahí, dice la palabra de Dios, para que plantara y guardase el huerto de Dios y que le pusiera nombre a los animales. Y hasta le dijo qué puedes comer y qué no puedes comer. ¿No será que Dios tiene razón en lo que dice, hermanos? ¿No será que será sano escuchar a Dios? Dios le dice, mira, el día que comas de este árbol que no puedes comer, te vas a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No morirás. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a Satanás? Cuando Dios dice una cosa, es porque así es. Eso está en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, le puedo mencionar mucho, pero por lo menos ahí encontramos los 10 mandamientos. Pero ¿por qué Dios nos tiene que decir qué hacer con nuestros matrimonios? ¿No dice uno de los mandamientos, no cometerás adulterio? ¿No te vayas con una mujer que no es la tuya o con un hombre que no es el tuyo? ¿Será que Dios nos quiere limitar o será que Dios nos quiere cuidar a nosotros, hermanos? Nos quiere ayudar a nosotros. Nos dice que no seamos mentirosos. ¿Será que es malo Dios cuando nos dice no digan falso testimonio? No roben,
no codicien nada de su prójimo. ¿Será que la Biblia nos dice a nosotros que cómo hay que portarnos, hermano? ¿O será que nosotros no las sabemos todas? Usted se va, hermano, a Levítico, y ahí Dios les dijo cómo ellos tenían que llevar los sacrificios, cuándo tenían que llevar los sacrificios, quién tenía que presentar los sacrificios, etcétera. Dios les dio una instrucción exacta de la vida. Y yo, hermanos, mencionaba en la oración el Salmo 119, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso nos da a nosotros a entender que nosotros andamos en oscuridad, pero la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. Entonces, usted lee, hermano, en todos los libros de la Biblia nosotros nos habla de cómo vivir, cómo comportarnos y qué evitar, qué no hacer. Cosas que son pecado, hay muchas advertencias. Pues debiéramos de ponerle atención, creo yo, hermanos, ¿verdad? Si nosotros somos sabios, debiéramos de ponerle atención. Entonces, hermano, Dios ha exhortado a la iglesia con diferentes temas, diferentes cosas, hermano. Y yo quiero que nosotros echemos un vistazo a algunas de las cosas que están aquí. Váyase a Hebreos capítulo 1. No voy a volver a predicar del libro de Hebreos, hermanos. Pero sí quiero repasar algunas de las cosas que hemos nosotros aprendido durante este tiempo que nosotros hemos estado aquí, hermanos. Bueno, ahí váyase a Hebreos capítulo 1. Y una de las primeras cosas que el Señor habló a aquella iglesia y habla a su iglesia, habló a su iglesia aquí, hermanos, fue sobre la persona de Jesús. Y yo creo que es importante, hermanos, porque si nosotros creemos en el Jesús de la Biblia, podemos ser salvos. Pero si nosotros creemos en un Jesús falso, nos vamos a perder, y es una pérdida de toda la eternidad, hermano. Mira lo que dice aquí, hermano, en el versículo 2 en adelante. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice ahí, hermano? Hizo el universo. Dice también: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una de las primeras cosas que el Señor nos exhortó, nos ha enseñado, ¿qué es eso de exhortación? Es una advertencia. Es algo que Dios dice: mira, ten cuidado con esto. Jesús dijo lo mismo: tengan cuidado, porque en los últimos días vendrán muchos falsos cristos y falsos ungidos, falsos maestros, falsos profetas. Este es el tiempo que nosotros vivimos. Cuando vamos al Summit, ni una sola vez ha pasado que no me encuentro algún testigo de Jehová. Y yo no me burlo de su religión, no estoy tratando de ofender a nadie, pero sí necesito decirle la verdad. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. Y usted necesita entender eso. Yo tengo que decírselo, porque no paro yo de oír hermanos que dicen: vinieron los hermanos testigos de Jehová. O simplemente dice: mire, con tal de que me vengan a hablar de Dios, yo abro la puerta. Espérese, tenga cuidado. Porque la Biblia dice, hermano, si alguien viene con una doctrina que no está de acuerdo a esta doctrina, no le reciban, no le digan bienvenido. Porque si no, ustedes participan de sus pecados. ¿Por qué es tan importante? Bueno, le voy a decir por qué es tan importante. Porque solo Dios puede salvar. Y Jesús, de acuerdo a la Escritura, es Dios. Hay dos cosas que se mencionan aquí. Una dice que Él es el creador de todas las cosas. Y si usted ha leído Génesis, dice: y Jehová dijo, y Dios habló, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Es decir, que es Dios quien creó todas las cosas. Y Juan capítulo 1 dice que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que todo existe, y no solamente eso, pero aquí dice que todo subsiste por su poder. Déjeme decirle, hermano, que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Usted y yo no las podemos hacer.
Hay una doctrina por allá afuera que se predica en muchas iglesias llamadas cristianas, que es el poder de la confesión, y usted lo ha oído. Confiésalo, decláralo. Yo declaro esto, yo declaro lo otro. Bueno, puedes declarar lo que se te da la gana, pero no es fe en tus palabras la que hace suceder las cosas. Son las declaraciones de Dios Todopoderoso. Por ejemplo, si hay un doctor que declara muerte sobre ti, vas tú al médico y el médico te dice, tú tienes cáncer y te quedan 6 meses de vida. Bueno, eso es el rumbo natural de tu enfermedad. Tendría que ser así. Pero si tú, buscando comunión con Dios, Dios te habla a ti y te dice, yo te voy a sanar. Entonces tú crees aquello y puedes decir, Dios me va a sanar porque me hizo una promesa. Y cada vez que tú vas al médico te dice, tú estás peor. Pero tú dices, pero Dios me hizo una promesa a mí. Y yo creo en la promesa que Dios me hizo a mí. Y de acuerdo a esa promesa, entonces tú sanas. Aunque te estés muriendo, aunque estés agonizando, Dios te va a sanar. Porque así lo prometió. Lo que Dios habla no puede ser quebrantado. No depende de ti, depende de Él. Y el médico solamente puede doblar su cabeza, que eso es lo que hacen muchas veces los médicos. No sé si eso fue lo que pasó allá con hermana María. ¿Dónde está mi hermana María? Ah, ya está la hermana. Es que hoy se me cambió de lugar, hermano. Bueno, los médicos dijeron, mire, tantas horas que va a pasar todo esto, pero no pasó nada de eso. Sino que le dijeron, bueno, pues su hijo realmente ha sanado. Bueno, porque Dios lo había prometido. Pero yo digo gente, hermano, que se aferran porque oyen, hermano, que dicen muchas cosas y les enseñan que ellos declarando pueden crear cosas con sus palabras. Y esa es una característica que solamente Dios tiene. Dios dijo, manda y existe lo que Dios dice, con el poder de su palabra. Y todo subsiste con el poder de su palabra. Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos de Jehová, si usted habla con ellos, pregúntele directamente. Si usted es uno de esos que dice son los hermanos testigos de Jehová, no son ni primos tuyos. No son nada tuyo. No son familiares lejanos. Entonces, pregúntale directamente, ¿es Jesús Dios o no es Dios? Y ellos te van a decir, no, no es Dios. Y si tú lees en el capítulo 1 de la Biblia, porque ellos tienen su propia Biblia, que se llama la traducción Nuevo Mundo de las Escrituras. En el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, de mayúscula, con Dios. Y la palabra era un Dios, con de minúscula. ¿Sabes quién es esa palabra? Es Jesús. Nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios y por Él fueron hechos todas las cosas. Y yo les digo, ¿por qué es diferente tu Biblia? Me dice, no es diferente, nada más es el lenguaje. No, le digo, aquí dice que Jesús es un Dios. No, pero es que, bueno, ¿es Dios o no es Dios? Sí, pero no es como Dios, me dice. En inglés es like, he's not like the God, me dijo uno. Like, you know what I mean? The big boss. Él no es el Dios. Y se quedó así como analizando sus palabras. Yo lo miraba como que se quedaba así. Bueno, ¿es Dios o no es Dios? Le digo. No, es que no hay salvación fuera de Dios. Si Jesús es un hombre, ¿para qué creemos en Él? Pero si es Dios, hermano, ¿sabes tú por qué Jesús tiene poder para perdonar pecados? Porque Él es Dios. Él tomó la forma de hombre. Lee mucho, hermano. Ahora que viene la Navidad, si usted quiere leer la historia de la Navidad, cuando nace el Señor Jesús, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9, versículo 6, una profecía que habla sobre Jesús. Dice que Jesús será llamado admirable, consejero,
Dios fuerte. Escuche esto. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablé una vez con un testigo de Jehová, le digo, ¿qué me puedes decir de este pasaje? ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, aunque ahí diga que Jesús es Dios, Jesús no es Dios, me dijo. ¿Entiendes tú por qué es importante creer en el Jesús de la Biblia? Porque si Jesús no es Dios, entonces ¿para qué creemos en Él? Escuche, hermano, desde el principio dice que llegaron unos sabios de Oriente, abrieron presentes delante de Jesús y lo adoraron. Bueno, y no solo a Dios se le adora. Hermano, créame que estas personas les meten una doctrina, hermano, y les meten un montón de miedo, y yo no quiero que a usted le pase eso. Yo no quiero que usted agarre miedos ajenos, hermano. Usted, su temor, su miedo tiene que ser el Señor. No otras cosas, no filosofías, no enseñanzas de hombres. Nuestro miedo y nuestro temor tiene que ser Dios, hermano. Por eso le meten miedo a la gente y a ellos mismos están aterrorizados. Vino un muchacho a arreglar los extinguidores aquí, testigo de Jehová. Orando yo, hermano. Le dije, Señor, mira, ayúdame a hablarle, porque a veces no se dejan que uno les hable. No les gusta que uno les predique. Él me dijo, tú no me vas a predicar a mí, me dijo uno una vez. Yo te estoy predicando a ti, tú no me vas a predicar a mí. No, no te estoy predicando, estoy hablando contigo. Ah, entonces sí, me dice. Es un tecnicismo nada más, ¿verdad? Pues este hombre, hermano, parece que estaba analizando lo que yo le digo. Le digo, mira, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, en donde habla de los 7 sellos, dice que al que está sentado en el trono y al Cordero. Y la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Y dijeron, aleluya. Le digo, ¿por qué Jesús está siendo adorado si no es Dios? Por cierto, si tú buscas la Biblia de ellos, en los pasajes donde se adora a Jesús, la palabra está cambiada. Y dice, le rindieron homenaje. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe, hermano. Satanás sabe que solamente a Dios se le adora. Y sabes, hermano, él ya lo sabía, pero Jesús, cuando fue tentado en el desierto, cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches, tentó a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Nadie es digno de adoración ni de alabanza más que el Señor nuestro Dios. Solamente Él. Gloria a Dios por eso. Estaba hablando con una mujer ahí, hermano, en el Summit. Bueno, estaba hablando con este hombre, le presenté este pasaje. Me dice, es interesante esto que me acabas de decirme. No puedo darte una respuesta. Porque sabe usted, hermano, que yo le presentaba una cosa y buscaba en su teléfono. Tenía todos los libros. Ellos tienen un libro rojo, un libro amarillo, un libro verde. Y eso es lo que yo leo. Me decía, pues mira, el comentario aquí, pues no, me dice esto. No, pero tú, le digo, tú, estudia tú la escritura. ¿Por qué Jesús está siendo adorado? Si de acuerdo a ti, de acuerdo a tu doctrina, Jesús no es Dios, no puede ser adorado. O es un gran pecador, o es realmente Dios. Pero está al lado del Padre. Y el Padre, hermano, no hubiera permitido que adoraran a alguien más. ¿Sabe qué otra cosa enseñan ellos? Que Jesús es un ángel. Eso es un revoltijo, ¿no? Pero Hebreos también aclara esas cosas, hermano. A esa señora que yo vi en el Swami, le digo, mira, Jesús está siendo adorado. Pero es que tú estás hablando del futuro, me dice. El futuro no sabemos qué va a pasar. Le digo, bueno, y no el libro de Apocalipsis es revelación. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es revelación, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, el Señor nos ha revelado las cosas que vienen. Cristo viene. Va a venir un anticristo, va a venir persecución para la iglesia. Todo eso nos está revelado ahí. Pero ya sabemos
¿quién es el ganador? ¿Quién es el vencedor? El Señor es el vencedor y su pueblo que vive en santidad se va con él, punto. La Biblia también, y esto lo aprendimos nosotros, que Jesús no es un ángel. No es un ángel. Hay muchas cosas equivocadas que se dicen sobre Jesús. Usted tiene que ir a la Escritura. Acepte la exhortación, hermano. Reciba la exhortación. Es lo que Dios nos habló. Mire, hermano, aquí dice en el versículo 4 de Hebreos: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Usted se acuerda en una ocasión cuando el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia, óiganlo a Él? ¿Usted se acuerda de alguna ocasión en la Escritura donde eso sucedió? ¿A cuál de los ángeles usted ha leído el arcángel Miguel que se menciona ahí en la Escritura? Dice que es un gran príncipe de Dios. Pero a él nunca dijo, este es mi hijo, óiganlo a él. Pero de Jesús dice, este es mi hijo, óiganlo a él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, aquí dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué dice, hermanos? Adórenle todos los ángeles de Dios. Más adelante, hermano, el versículo 8, mas del Hijo dice, es decir, de Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Escuche bien cómo se le llama a Jesús. ¿Qué dice sobre el Hijo la palabra de Dios? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, eso dice del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. O sea que aquí está diciendo, primero, Jesús no es un ángel. ¿Usted entiende eso, verdad? Y aquí dice, Jesús es eterno. Una ocasión le dicen a Jesús, bueno, tú no tienes ni 40 años, creo que le dicen. Tú no tienes ni 40 años. Y vas a hablar de nuestro padre Abraham. Dice, antes de Abraham, que Abraham fuera, yo soy. Él era antes de todos, hermano. Y ellos se ofendían. Nosotros a veces no entendemos todas esas cosas, hermano, porque no tenemos mente judío. Pero usted se acuerda, hermano, cómo le dijo el Señor a Moisés, y cuando me digan cómo se llama Dios, ¿qué les voy a decir? Dice, bueno, diles, yo soy el que soy. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Es decir, hermano, que todo esto tiene sentido. Pero entonces los testigos de Jehová te sacan unos pasajes que dicen, no, pero mira, aquí dice que Jesús oraba. Entonces ya voy a creer que Jesús está orando a sí mismo. Tal vez te lo han dicho a ti. Y tú dices, ay, de veras, ¿verdad? Bueno, hay dos aspectos que tú tienes que conocer de Jesús. Primero, su aspecto humano y su aspecto divino. En Filipenses capítulo 2, a nosotros nos habla de los dos aspectos de Jesús. Dice, a ver, búsquelo ahí, hermano. No pierda ¿verdad? Versículo 5. Tal vez hay alguien aquí que tiene confusión. Hermano, yo he conocido hermanos que a veces llegan aquí y llegan con su Biblia de los testigos de Jehová.
El otro día me regalaron una, por cierto. Me dice, pastor, mire, me regalaron estas Biblias, ¿las quieren? Le dije, sí, porque a mí me sirven, hermano. Cuando yo evangelizo con ellos, a mí me sirven. Les leo en su propia Biblia, mira, aquí dice que se le llama a Jesús Dios. Ah, de veras, ¿verdad? Bueno, escuche, hermano, Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estos pasajes hablan de la humanidad de Jesús. Dice que Jesús se despojó, es decir, Jesús hizo algo así, hermanos. Jesús se quitó su traje de Dios y se hizo hombre como nosotros. Cuando el Señor estuvo aquí, Él podía transportarse de un lugar a otro sin ningún problema, hermano. Pero no lo hizo así. Jesús caminaba. Jesús caminaba. Jesús se bautizó. Jesús fue circuncidado al octavo día. Jesús celebraba las fiestas judías. Jesús estudiaba la Escritura. Cuando Él se quería bautizar, Juan, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, le dice, no, pues ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú tienes que bautizarme a mí. Deja, porque así conviene. Él renunció a ser Dios, pero en medio de todo vimos también la parte divina de Jesús. Porque Jesús, por ejemplo, no tenía necesidad de que nadie le dijera nada. ¿Sabes cómo se llama esa característica de Dios, hermano? Se llama la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios lo sabe todo. Llegan con uno y le dice, fíjate que hemos encontrado el Mesías. Y él no cree. Y llega con Pedro y le dice, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Oh, realmente tú eres el Mesías, le dice. Porque te dije que estabas debajo del árbol, por eso vas a ver cosas grandes, le dice. En una ocasión está el mar agitado, hermano, una tormenta terrible. Y el Señor le dice, calla, enmudece. Y se calma el agua y aquellos se quedan, ¿quién es este? Dice, ¿quién es este? Que hasta los cielos, los mares le obedecen. Es Dios, Él es Dios. Entonces es importante entenderlo. Aquí en Filipenses nos dice que Él renunció a ser igual que Dios. No se aferró. Él se sometió. ¿Recuerdas de Pedro que saca su machete, hermano? Y le vuela la oreja al otro. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que le iba a pasar? Ya se los había declarado a ellos. Le dijo a sus discípulos, yo voy a Jerusalén, ahí me van a matar. Voy a caer en las manos de los pecadores, me van a hacer de todo. Pero voy a resucitar al tercer día y los voy a encontrar en Jerusalén. Se los dijo, hermanos, como nos dice a nosotros las cosas. Pero aquellos cuando vieron, hermano, la muerte de Jesús debió haber sido algo terrible, hermano. Cuando se leyó esa película, La Pasión de Cristo, yo solo la pude ver una vez, hermano. Es la única vez que yo la he visto. Esa escena donde a él le pegan, hermano, me dejó muy, muy impactado. Pero cuando tú estudias, eso es lo más probable que pasó. Los romanos usaban unos látigos, no eran muy largos y tenían unas cuerdas un poquito más de un pie. Y a eso ellos le ataban pedazos de metal y pedazos de hueso. Entonces ellos mojaban, a veces en sangre de animales, mojaban aquello, hermano, porque la sangre con el aire se hace pegajosa. Y entonces le daban al que estaban castigando y rasgaba la piel de aquella persona. Y en esa escena Jesús es una masa de sangre, hermano, y las carnes le están colgando, y yo solo lo pude ver una vez, hermano. O sea, eso es lo que le pasó a Jesús. Pero Jesús ya sabía lo que venía. Cuando él estaba orando, dice, Padre, si puede pasar de mí esta copa. ¿Por qué? Él ya sabía lo que venía. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Ese es el Dios que nosotros creemos. Isaías lo describe perfectamente, hermano, en Isaías capítulo 53.
Si usted alguna vez habla con un judío, dígale quién cumple esta profecía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que perdió su parecer, su rostro, hermano, desfigurado. A él lo golpeaban constantemente, lo escupían, le pusieron una corona de espinas. La crucifixión es una cosa terrible. En el arte lo ponen, hermano, a Jesús hasta con un poquito de sangre, pero el Señor Jesús estaba completamente lleno de sangre, hermano, irreconocible. Cuando aquellos discípulos ya sabían las promesas de Jesús, yo voy a resucitar al tercer día, los voy a ver en Jerusalén, pero cuando vieron aquello dijeron, aquí sí no hay esperanza. Y van caminando, dice, dos hermanos, y se les aparece Jesús. Y le dice, ¿qué andan hablando ustedes? Dice que los ojos de ellos están velados. ¿De qué están hablando? Tú no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Le dice Jesús. Pues fíjate que nosotros seguíamos a un tal Jesús. Pensábamos que él era, pero ya lo mataron. Y ya es el tercer día hoy. Y le dice, tardos para entender lo que dicen las escrituras. Y les empezó a abrir las escrituras. Y ellos decían, sí es verdad, sí es verdad. Y de pronto dice que ya llegó la noche y dice, quédate, Señor, con nosotros, porque ya está anocheciendo. Y él se queda con ellos y de pronto se les abren los ojos y lo reconocen. Se desaparece. Bien dijimos. No. Se fueron corriendo a decirle a los otros, el Señor verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado el Señor como nos lo había dicho. Y luego, hermano, Tomás dice, voy a creer. Tomás dice, no, si yo no pongo mis manos en sus manos, en su costado, no voy a creer. Es que, hermano, creer que después de una muerte tan violenta como esa, alguien se levantara. Yo no lo estoy justificando, pero ahí tú miras el poder de Dios, hermano. Y de pronto sí se aparece cuando está Tomás y le dice, a ver, Tommy, ven para acá. Y dice que aquel va temblando, hermano. Bueno, así me lo imagino yo, ¿verdad? A ver, pon tu mano aquí, dice. A ver, pon tu mano aquí. Ay, mi Señor y mi Dios, le dice. Por cierto, esa parte también está cambiada en la Biblia de los Testigos de Jehová. También está cambiada. Una coma cambia todo, hermano. Y ellos dicen, ay, mi Señor y mi Dios. Y le digo, ¿qué es eso? Es como que dijeran, oh my goodness. No quiero decir la otra palabra, ¿verdad? Porque es pecado, hermano. Usar el nombre de Dios en vano. Eso es impensable en la mente judía. Ellos ni siquiera decían el nombre de Dios porque era pecado, hermano. Pero entonces dice, mi Señor y mi Dios, y se postró y lo adoró. Y el Señor le dice, porque vistes, creíste. Porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermano, Filipenses 2 nos dice a nosotros, hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Por eso cuando no hay una silla para que tú comas, alégrate porque tu hermano está sentado. Y eso se lo digo en serio, ¿verdad? O sea, que haya el sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. El Señor nos exhortó respecto de la persona de Jesús. Entonces, hermano, los mormones creen en un Jesús que es hermano de Satanás. Pues que ellos vienen perfumados y vienen bañaditos y vienen con corbata y te dicen, ¿cómo estás? ¿Te corto el pasto? ¿Te ayudo a limpiar la casa? ¿Juego con tus hijos? Y tú de pronto dices, pues qué buena gente, de verdad. Qué buena gente, qué bonito. No, y es más, allá tenemos fiestas también, dice. ¿Te pagamos la renta? No, pues ahí ya está mejor, hermano. Todo eso lo hacen ellos. Pero, a ver, investiga el Jesús que ellos creen y no es el Jesús de la Biblia. El Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. ¿Sabes qué ellos dicen de Dios? Que Dios era un hombre. Pero se hizo mormón y entonces ese hombre, por la obediencia a la iglesia mormona, se convirtió en Dios. Y este es el planeta que a él le tocó gobernar.
y que en el cielo tiene un montón de esposas y está teniendo hijos, un montón. Y esos son los que toman cuerpo aquí, dicen, especialmente los mormones. O sea, ahorita no tengo tiempo de explicarte todas las locuras, porque ahorita algunos me están viendo así como en tercera dimensión, como, ¿será verdad lo que dice el pastor? Pero es verdad lo que le estoy diciendo. No le estoy mintiendo. Hay una razón, hermano, por qué el Señor cuando nos exhorta dice, bueno, miren quién es la persona de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es adorado. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No hay salvación fuera de Él. Él es el creador de las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Es el Dios que nosotros creemos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Jesús es un sacerdote eterno, hermano. Vamos a ver el capítulo 7 de Hebreos. Yo solo estoy haciendo un recuento, pero es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos de eso. Hay una palabra técnica, hermano, que yo le quiero enseñar hoy. Es la palabra teofanía. Teofanía es apariciones de Dios en la Escritura. Por ejemplo, se presenta como el ángel de Jehová en algunos pasajes, por eso los testigos de Jehová creen que Él es un ángel, pero es una manera de decirlo, es Dios mismo. Aquí es una de ellas, hermano, y ese pasaje, si usted quiere ver el contexto, está en Génesis 14, si usted lo quiere buscar después. En Génesis 14 sucede, hermano, que Abraham va y rescata a familiares, hermano, y vienen de la guerra y se encuentran con un sacerdote de Dios que se llamaba Melquisedec. En el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo. Pero déjeme decirle que en ese tiempo todavía no habían sacerdotes. Eso pasó en el libro de Génesis. Y los sacerdotes son establecidos más tarde, hermano. Muchas generaciones después. ¿Quién era este sacerdote de acuerdo a la Escritura? Bueno, dice, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, fíjese usted, hermano, en la iglesia de la que casi todos venimos aquí, es la iglesia católica. Casi todos los hispanos venimos de ahí. Y en la iglesia católica, hermano, está el sacerdote, ¿verdad? Ese hombre ceremonial. Y a uno le enseñan, hermano, dentro de la doctrina católica, que uno le confiese sus pecados al sacerdote, ¿verdad? No sé cuántos de los que están aquí se confesaron alguna vez. Yo me confesé una vez, hermano, cuando hice la primera comunión. Y le dije puras mentiras también. Bueno, solo le dije una fechoría. Le dije, no, es que yo le he mentido a mi mamá. No, hombre, yo le mentía cada 5 minutos. Pero no le conté todo lo demás. Dije, ¿y este qué vas a ver? Y entonces me castigó. Me dijo, ahora de castigo vas a ir a rezar no sé cuántas Aves Marías. Me dijo. O sea que la oración es un castigo, imagínese usted. Bueno, y también, pues el sacerdote es el que hace toda la cosa, ¿verdad? Es el intermediario entre Dios y los hombres. Bueno, déjeme decirle, hermano, de acuerdo a la doctrina bíblica, no hay más intermediarios, no hay más sacerdotes. Nosotros podemos hablar directamente con Dios y confesarle a Dios nuestros pecados. Y Él nos conoce a nosotros y nos oye y tiene misericordia de nosotros. Pero esto es lo que nos enseñan a nosotros, que es un mediador. Nos enseñan también que hay otros mediadores, como, con todo respeto, como María. Tal vez usted es católico y le han enseñado que María es la mediadora
entre Dios y los hombres. Así es como lo explican. Ellos dicen, mira, ¿a quién se le enternecía más el corazón cuando eran niños? ¿A tu papá o a tu mamá? A mi mamá, dice. Entonces así es María con nosotros, porque Jesús está enojado. Entonces, tú vas a María, es una madre buena, y te dice, sí, mijito, yo aquí. Ahorita voy a hablar con él, no se preocupen. Él es así, pero yo ahorita hablo con él. Y ella va con Jesús y le dice, perdónalo, mira, pobrecito. Dice, ok, por ti lo voy a hacer. O sea, así se lo explican a uno. Bueno, qué bonita, solo faltó la música de violín. Pero no es verdad. No sé si usted sabía, pero María ya se murió. Ya no puede hacer nada por nosotros. Ella era una mujer, no puede oír oraciones. El Dios de los cielos puede oír oraciones. En el libro de Apocalipsis se nos dice, habían relámpagos, truenos y voces. Cuando él estaba en esa presencia, no se volvió loco, hermano, porque fue del Espíritu aquello que le dio. Pero dice, había relámpagos y truenos y voces y ángeles adorando y un montón de cosas pasando, porque nuestro Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Dios puede oír todas las oraciones. Todos nosotros podemos estar orando y a cada uno nos está poniendo atención y a cada uno de nosotros nos está hablando, y en todos los idiomas oye Dios y en todos los idiomas responde Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Sí es? Y aquí dice, pues no hay más sacerdote. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que era el jefe de los sacerdotes. Entonces, parte de su vestimenta usaba unas campanitas, hermanos. Entonces, el sumo sacerdote, el templo estaba dividido en tres partes. Estaba el atrio, era la parte de afuera, ahí podían haber hombres y mujeres judíos, y hasta algunos extranjeros podían estar afuera. En el lugar santo estaban solo los sacerdotes. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, hermanos. Y ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, una vez al año. Una vez al año. Cuando entraba él, hermano, las campanitas servían para que sonaran, ¿verdad? Sonaban las campanitas, él andaba haciendo los oficios allá adentro, pero le ponían una cuerda también, le amarraban una cuerda al pie. Él, antes de entrar, tenía que presentar un sacrificio por sus pecados. Y después tenía que presentar un sacrificio por los pecados del pueblo. Es decir, él mismo era un pecador. Entonces él entraba, si él andaba mal con Dios, se moría ahí adentro. Imagínense que así nos pasara a nosotros, hermanos. Si no oían ya las campanitas, decían, oh, ya Ishkamik, ya cayó. Y ellos no podían entrar ahí, entonces lo jalaban con la cuerda. Sí, cabal, lo que dijimos, mire, ni sonriendo quedó. Y lo sacaban de ahí adentro. Jesús, hermano, fíjese, hay tantas cosas, hermano, cuando lees, estudias el Antiguo Testamento, entiendes el Nuevo Testamento. Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió en dos, se partió en dos. Eso tiene un significado. Esa cortina era gruesa, hermano, era una cortina de 4 pulgadas, 5 pulgadas, no se sabe exactamente, pero una cortina gruesa, hermanos. Y se rompe el velo del templo, y eso significa algo, que ya no necesitas sacerdote para ir a Dios, para confesar tus pecados, que ya no hay otra ofrenda más por el pecado porque ya fue hecha, y ahora, hermano, el velo del templo se ha roto y tú tienes acceso directo al Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso nos exhortó el Señor también, hermanos. Oigamos la exhortación del Señor. Yo sé que nos gozamos, pero eso sirve para allá afuera, sirve para nuestras casas. Hermano, ¿no es verdad que ahorita hay cristianos que desfiguran a Dios en frente de los niños, hermano? Mire a Diosito, mire a Diosito. No se porte así con Diosito. No hay ni un solo versículo en donde se le llama Diosito a Dios. Dios es grande, hermano. Dios es santo, es majestuoso, poderoso, hermano. No le enseñes que Dios es un Dios de bolsillo, o que hay que tenerle
lástima a Jesucito. En el nacimiento, ¿verdad? Está, mira Jesucito. El buey, la mula, José y María. Jesucito, mira, Jesucito está ahí. No, no está ahí, Él está en el cielo. Y va a regresar otra vez. Es importante, hermano, lo que nosotros creemos acerca de Dios. Sabes que los griegos tenían, Jesús era un tropezadero, hermano, era un quebradero de cabeza Jesús para ellos, porque sus dioses, hermano, Apolos y Hércules y todos esos eran fuertes. Pero luego viene Jesús y dice, Él no va a gritar. Lo querían hacer rey y Él se apartaba. Y Él venía, hermano, no andaba como dicen algunos, ¿verdad? Que como le roban el dinero a la gente, dice, yo soy rico porque Jesús era rico. No, si a Él, hermano, a uno le dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y Él dijo, bueno, piénsala bien porque yo no tengo ni almohada. Entonces, Jesús se hizo pobre por nosotros. No vivió como rico, como dicen algunos, no. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su obra de Él. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos entender. Este es el Dios que nosotros servimos y es el Dios que nosotros creemos. Todos los griegos decían, no podemos creer en un Dios débil que se dejó matar. Bueno, por eso dice la palabra, lo más débil de Dios, no es que haya nada débil en Dios, pero como diciendo, lo más entendible, lo menos profundo de Dios es más sabio que los hombres. Entonces para los griegos dice, es una locura, para los judíos un tropezadero, pero para nosotros poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso es Jesús para nosotros. El nuevo pacto del Señor, Jesús es sacerdote, mediador del nuevo pacto. Vamos casi terminando, hermanos, esta parte. Hebreos 7, 11 al 12 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, tu Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano? El Antiguo Testamento terminó, hermano. Era un pacto que Dios tenía con su pueblo. Ustedes saben, en un pacto hay dos partes, hermano. Usted va a comprar un carro, por ejemplo. El otro día, ahorita, ¿verdad? El Black Friday, me mandaron un papel, dice, solo firme, dice, y se lleva su carro nuevo. Ah, sí, pero ¿y ellos van a pagar? Solo firme. Bueno, esa firma usted hace un pacto, ¿verdad? Aquí usted dice que va a pagar $600 al mes. Y ahorita usted se sube al carro y huele rico y todo. Y hasta se sube alguien y le dice, sacúdese los pies. Porque está en su carro nuevo. Pero cuando vienen los pagos, usted dice, no, como que ya no quiero este carro. Pues usted entró en un pacto. ¿Y qué pasa, hermano, si a usted se le ocurre no mandar los $600 un mes? Pues se lo quitan, ¿verdad? Algunos hasta le ponen un aparato que no lo puede ni arrancar usted el carro. Bueno, porque usted rompió el pacto, le quitan el carro. Entonces, mire, el pueblo de Dios rompió el pacto tantas veces, hermano, y llega un momento cuando el Señor les dice, ok, vienen días que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Este se acabó. En Jeremías capítulo 31, con esto vamos a terminar hoy, hermanos. Jeremías capítulo 31 se menciona, hermano, lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Es que estoy emocionado, hermano, perdone. Versículo 31 también. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En lo que se conoce como la última cena, el Señor Jesús está cenando con sus discípulos y cuando pasa la copa dice: beban, esta es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿cómo es aquí? Dice versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto habla del Espíritu Santo que te da el Señor y te da el entendimiento de la palabra de Dios. Este es el Dios que nosotros creemos. Oiga la exhortación. Si usted entró aquí dudando, pensando, tal vez usted no ha caído en esas doctrinas, pero sí duda del Señor, ha pensado en estas cosas, y yo le quiero decir esto: el Dios que nosotros creemos es Jesús. Jesús, el Padre y el Hijo son la misma persona. Y ese es el Dios que nosotros predicamos y en el que creemos, a quien oramos, el que nos salva. Gloria a Dios por eso, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Dale gracias a Dios por Jesús, hermano. Por nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, hermano. Dale gracias, en verdad, dale gracias al Señor. Uno de los niños escuché esta semana y al dar su acción de gracias dijo: doy gracias por Cristo, dijo. Solamente. Y eso fue todo lo que dijo. Y dije yo, pues tienes razón. Gracias. I give thanks for Jesus, dijo él. Y doy gracias por Jesús, nuestro Señor. Dale gracias al Señor, hermano, ahí donde tú estás. Mira, yo no sé de qué has pensado, qué estás orando, hermano. Si tu fe ha fallado un poco, si has recibido alguna doctrina errada, hermano. Pero el día de hoy afírmate en el Señor, afírmate en Él. Padre, queremos darte gracias, Señor, en este día, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has enseñado, Señor, cómo nos has exhortado durante un año, Señor. Nos has dicho diferentes cosas, Padre Celestial. Nos has enseñado cosas de tu persona, cosas de la vida cristiana, cosas de la fe, cosas del matrimonio. Y yo te pido, Señor, tú sabes que yo te pedía, Señor, que cada uno de nosotros pudiera entender esta palabra, Señor, tomarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Te doy gracias, Señor, Padre, porque tú nos ayudas y nos bendices, Señor. Y te doy gracias, Señor, en este día porque nos trajiste, Señor, y nos has instruido en tu palabra. Señor, ayúdanos al momento que tengamos que hablar de ti, Señor. Perdona, Señor, la duda que a veces hay en los corazones, Padre Celestial, pero sé propicio a nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.